Se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Las luchas estudiantiles tuvieron que ver con eso, con, digamos, una conciencia sobre las transformaciones de la propia existencia desde el principio. En líneas generales estamos ante el cambio de modelo de la universidad para hacerla funcional a las nuevas necesidades del modo de producción. Estudiantes que tienen que pedir todo tipo de financiación dentro de la banca privada para poder educarse. Y eso también va a suponer, con toda seguridad, un descenso clarísimo del número de estudiantes que van a poder estudiar en la universidad. Pero quizás aquí, en el Estado español, más que a través del mecanismo de la deuda, directamente se pretende la expulsión de las clases populares de la institución, o sea, que ni siquiera entren, ¿no? El mecanismo de la deuda es eso. Supone, por una parte, una coerción, ¿no? No pueden entrar todos, de hecho ya no entraban, para ser exactos, ¿no? Ahora, en cambio, esa coerción se une, digamos, a una especie también de cooptación, ¿no? Una suerte de darwinismo social, de manera que aquellos que más insisten en endeudarse y demás, aunque procedan de clases populares, muy pocos, acabarán siendo el ejemplo de lo imposible. La universidad en su conjunto no puede tener déficit y entonces ese déficit hay que conjurarlo a través de incremento de tasas, precarización del PAS y del profesorado, etcétera, etcétera. Está privatizando el acceso mediante la subida de tasas. ¿Qué está pasando para que una carrera deje de ser funcional o deje de ser práctica? Porque el discurso siempre es que se privatiza la universidad y nunca se profundiza, que algunas carreras son necesarias, siguen siendo útiles para el mercado laboral y otras son excedente. Estamos en el contexto del proceso de globalización y la educación superior y las políticas neoliberales afectan la universidad. Carreras que tienen capacidad de crítica o de pensamiento, que podrían ser ramas de humanidades, políticas, sociología, pues no es que se estén privatizando, sino ya de hecho están cerrando carreras. Concretamente lo que está pasando en nuestra facultad, yo creo que nuestras carreras están en peligro. Gran parte de la lucha estudiantil se planteó con ese lema, ¿no? No la privatización de la universidad. Junto a ello, digamos, esa introducción de la lógica empresarial, lógica privada dentro de lo público, lo otro sería más bien una especie de reparto, si queréis, estratégico, ¿no? De manera que se consiga socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, ¿no? Aquel tipo de enseñanza pública que pueda generar algún tipo de beneficio, o bien directamente se privatiza o a través de su gestión privada dentro de lo público, logra que ese tipo de beneficios puedan revertir en otras cuestiones directamente fuera de lo público. Lo público siempre ha financiado lo privado. Insisten en la lógica dura y contundente, la más ideológica de todas, y es que el dinero manda. Otra cosa sobre lo que se ha debatido mucho en nuestros colectivos es si podemos hablar de movimiento estudiantil más allá de sus idas y venidas, ¿no? Si en periodos de poca movilización social se puede hablar de movimiento, ¿no? Si siempre se puede hablar de movimiento aunque no pase nada. Se está construyendo, yo prefiero decirlo que de momento se está construyendo porque realmente un movimiento social de estudiantes todavía no existe. Se ha conseguido un poco dejar el aislamiento del gueto de Somosaguas, ¿no? que era un poco quizá de autoconsumo, a empezar ya a relacionarnos con otras facultades y otros sectores del estudiantado que no tenían un discurso tan rupturista o no se habían movilizado tanto. Sí que se puede hablar de una unidad, aunque no sea la unidad del movimiento estudiantil, pero sí que hay una unidad de Somosaguas. Por un lado, no queríamos que las asambleas de facultad fueran un foro de debate, ¿no? Queríamos que eso fuera un lugar donde se toman decisiones serias a problemas cotidianos de los estudiantes.
pero la práctica diaria demuestra que parece que hablamos de cuestiones teóricas constantemente y no bajamos a esas cuestiones. Cuando llegó el 15M parece que ese intento de confluir se materializó. Yo creo que por mi experiencia personal en esta facultad, la influencia ha sido reactivar quizás el movimiento estudiantil a través de las asambleas, pero no ha sido un soplo de aire fresco ni ha renovado la acción colectiva, ¿no? Siguen siendo los mismos esquemas de movilización y de discurso que tenía la Universidad Complutense y esta facultad desde años anteriores, solo que quizá con esa estética del 15M, ¿no? Como ha sido la construcción de toda la facultad. Claro que las asambleas de facultad se nutren de la vieja política y de asociaciones estudiantiles políticas que en nuestra facultad, que ya había antes. Pero sin ese impulso del 15M no hubiera intentado juntarse o llegar a consensos más amplios. Sí, es que después de Bolonia aquí había un desierto, una derrota, y claro que ha reactivado la movilización, pero tampoco de manera muy esperanzadora. Yo estoy contigo. Quizá la reactivación ha sido un poco pobre, o por lo menos ingenua. Ha reintroducido la ingenuidad del modelo asamblearista del 15M y sus defectos también dentro del movimiento estudiantil. Las asambleas a partir del 15M puede ser más bien, en vez de avanzar, ¿no? hacia la ruptura, incluso yo veo muchas veces que vamos volviendo hacia atrás, ¿no? Porque la ruptura se consigue pues cambiando todo, ¿no? En esta sociedad se da una fuerte segmentación, ¿no? En muchos sentidos. Y uno de ellos es focalizar la lucha por sectores separados. Entonces nuestro contexto hoy en día es completamente nuevo. Y creo que tratar los problemas y los recortes dentro de la educación como algo ajeno es un error y que es lo que frenaría también el proceso revolucionario o de revueltas que se podría dar, ¿no? Y se debe dar. Sobre todo aquí en Somos Aguas un punto clave fue aquella huelga de limpieza, que fue la unión entre estudiantes y trabajadores y que estamos ocupando el rectorado. Y quizás sí que algunas reivindicaciones se han conseguido, ¿no? La capacidad de unirse a las trabajadoras de la limpieza, por ejemplo, e incluso de conseguir esa especie como de retroalimentación con ellas. Han ido las trabajadoras de la limpieza a llevar comida allí al rectorado. Este tipo de cuestiones también me parece radicalmente fundamental. Que incluso alguna plataforma, sobre todo auspiciada por el PAS, también apoye este tipo de cuestiones, también me parece importante. Lo fácil que es para los trabajadores de la limpieza plantear una lucha, lo difícil que es para el estudiante. Digamos que ellos tengan muy claro que quien no les paga es la empresa o la universidad, pero entienden esa relación directa de conflicto, mientras que nosotros parece que tenemos más alternativas que al final no lo son, está todo más difuso. Quizá tiene que ver con una cuestión muy clásica o ultraclásica que son los intereses, ¿no? Los intereses de clase, literalmente, de las trabajadoras de limpieza estaban muy claros, los intereses de los estudiantes son siempre ambivalentes, ¿no? Hay estudiantes que siempre estarán de acuerdo con que todo este proceso de clasificación y de enclasamiento, que es la educación, a ellos les va a beneficiar. Y sí que algunos encierros han sido claves, pero luego tenemos muchísimos obstáculos. Procesos contrarrevolucionarios desde abajo que pueden ser estudiantes que no tienen ningún interés o no tienen conciencia, lo que sea. La represión policial, gobiernos de las facultades, que son obstáculos. La ruptura es la lucha, y lo que ha conseguido, digamos, la lucha estudiantil junto a otro tipo de luchas, para mí es parte fundamental de la ruptura. La ruptura no son los objetivos que se consiguen, ¿no? Yo diría ruptura si eso se alarga y se consigue lo que demandamos y hay un cambio, ¿no? Pues las huelgas y las manifestaciones
para mí no son herramientas en la lucha de un movimiento porque se quedan dentro del marco que nos proponen desde arriba como forma de resistencia, pero eso no lo es. Los encierros son claves, yo creo, porque cerrar los campus universitarios durante un día o dos e impedir el funcionamiento normal, por decirlo así, de la universidad, hace su efecto, ¿no? Es una forma de resistencia. Pero verdaderamente yo creo que para ser un movimiento social tenemos que tener más cosas. Tenemos que tener claras las demandas, ¿no? Nuestras estrategias. Bueno, a poner el foco en reivindicaciones concretas que pueden hacer de cuña en todo el sistema educativo en general en la universidad y más allá, en la sociedad. Eso, se ha pasado de un movimiento ideal a materia concreta, sí. Este triunfo de pasar de unas reivindicaciones vacías a problemas concretos se ha encontrado con unos obstáculos que dan mucho más miedo que lo que había antes, ¿no? Que tú dices defensa de lo público y te encuentras pues consensos en todas partes, pero tú pides cosas concretas y te encuentras con que te tienes que pagar $500.000 euros a estudiantes que se han quedado fuera, que las cajas de resistencia no consiguen ni siquiera pagar 3 matrículas. Si algo bueno tiene la huelga es que cuestiones que parecen individuales como que no tienes pasta para ir a clase, pues de repente la libertad individual para ir a clase se revela como una mentira y en la práctica lo que hay detrás es una expulsión económica de la clase trabajadora y de las rentas más bajas. Sin otras herramientas complementarias en esos días de huelga es una cosa inocua, ¿no? En ese sentido la mutualidad pues nace de ese contexto, que es la ausencia de herramientas con las que incidir en la realidad cotidiana, ¿no? Básicamente un fondo de solidaridad entre los estudiantes para pagarnos colectivamente las matrículas, ¿no? Con un horizonte rupturista. Pues sí que es una herramienta porque hay que repensar las cosas, ¿no? Tanto financiación como estructura social. Durante los movimientos obreros también funcionaban y es una red de solidaridad y de apoyo mutuo que se necesita ahora, porque sin eso estamos vendidos. No es, por tanto, una solución parcial a problemas terribles, sino que es, digamos, la constitución de un nosotros, en el sentido fuerte del término. Esa es, yo diría, la cuestión última y, por tanto, directamente política de un modelo como este. No se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.